Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy bien, ahora sí, buenas tardes nuevamente a todos. Bienvenido a un nuevo capítulo, a una nueva edición de nuestros seminarios web del IARP. Bueno, en este caso tenemos la gentil, digamos, presentación de el ingeniero Matías Forni de BMC, Refrigeración, que nos va a hablar sobre unidades de tratamiento de aire. Así que, bueno, vamos a poder aprender, digamos, junto a Matías en su presentación. Pero como hacemos siempre, antes de darle paso a Matías, tenemos aquí a Federico Alarcón, quien es responsable de todos los capítulos de Latinoamérica por parte del IARP, que él nos va a hacer una breve introducción sobre los cursos que están vigentes ahora. Así que, Federico, te cedo la palabra. Muchas gracias, José. Te agradezco mucho que coordines este seminario. Por supuesto, agradezco a la compañía de BMC, que cuando se trata de apoyar al instituto siempre está presente. Muchas gracias, Matías. Seguramente va a ser un tema muy interesante para todos. Voy a dar paso a compartir pantalla para presentarles brevemente qué es el IAR, porque hoy les quiero hablar de un tema mucho más específico. Me dicen, por favor, si pueden ver mi pantalla. Sí, Federico, ahí estamos viendo. Listo, muchas gracias, José. Bueno, vamos a iniciar rápidamente. El IAR es como ya les he dicho algunas veces, el IAR es una sociedad técnica compuesta por miembros que pertenecen a los diferentes actores de nuestra industria de la refrigeración natural alrededor del mundo, como lo son fabricantes, evidentemente contratistas e instaladores, muchos usuarios finales, que es el objetivo final del IAR, llegar a más usuarios finales, investigadores, académicos de universidades en diferentes partes del mundo. Esta sociedad técnica compuesta con miembros y que es sin fines de lucro, con base en Virginia, en los Estados Unidos, tiene una misión clara que tiene que ver con hacer una industria cada día más segura, más eficiente y sustentable, la industria de la refrigeración natural alrededor del mundo. Me refiero a refrigeración natural específicamente con refrigerantes naturales como el amoníaco, como el CO2 y como los hidrocarburos. Bien, ¿qué hace en concreto el instituto? Bueno, escribe normas técnicas avaladas por la Agencia Nacional de Normas en Estados Unidos, que a su vez es el interlocutor con el ISO internacional. Por supuesto, promueve educación por dos vías. Una son sus publicaciones y sus normas. Evidentemente, estas normas técnicas que son recomendaciones mínimas para la seguridad en el diseño y la operación de sistemas de refrigeración, de integración mecánica con refrigerante amoníaco o pronto también con CO2. Y para cumplir esta misión educativa, bueno, produce ciertos materiales que ustedes ven en pantalla, como nuestro manual de cañerías, que es una fuente de referencia obligada, como el manual del CO2 y como el manual de la administración de la refrigeración por amoníaco. Pero también actualmente, nunca tan coyunturalmente como ahora, tenemos una academia de refrigerantes naturales que actualmente ofrece dos certificaciones en español. Una de ellas que tiene que ver con diseño seguro de sistemas, por donde todo empieza, cómo diseñar un sistema seguro de refrigeración con amoníaco. Terminamos exitosamente la promoción de este curso certificado a nivel internacional, que de la norma 2, en Argentina, y actualmente se está llevando a cabo en México. Por si alguien en Argentina no lo pudo tomar en su momento, se puede inscribir en el que está promoviendo el capítulo en México. Otra cosa que hacemos es defensoría, es decir, una de las tareas principales del IAR es defender los intereses de nuestra industria. En Estados Unidos tenemos una dinámica particular, pero en Latinoamérica estamos avanzando ya en varios países con lo que tiene que ver con la promoción de nuestras normas para ser adoptadas por los diferentes países donde tenemos representaciones formales, a fin de que las entidades correspondientes al gobierno en este tema
puedan analizarlas, puedan estudiarlas, evidentemente en combinación con nosotros o con algunos institutos técnicos de normalización en casos particulares, a fin de que puedan hacer una adopción parcial o total de estas en pro de reglamentos nacionales de seguridad. ¿Para qué hacemos esta labor? Pues precisamente para proteger a los intereses de la industria. ¿Qué estamos queriendo lograr con esto? Que sean ustedes mismos, la gente que sabe de refrigeración con amoníaco, la gente que sabe de refrigeración natural, porque lo vive, lo practica todos los días, esté involucrada en el proceso de reglamentar, de estandarizar, de hablar todos un mismo idioma y no depender de que quien haga el reglamento sea alguien que no tiene que ver con nuestra materia, que no esté dentro de nuestra industria, porque entonces es donde vienen los verdaderos problemas. Lo que estamos haciendo actualmente en Argentina con el INTI es precisamente avanzar en esta mesa de estudio para revisar cuáles de nuestras normas y de qué forma pueden adoptarse a fin de lograr un lenguaje común entre todos los integrantes de la industria argentina a favor de sistemas más seguros y más eficientes energéticamente hablando. El IAR radica su fuerza en sus miembros, es decir, son estos mismos miembros los que le dan vida y sentido al IAR. ¿Por medio de qué? Por medio de nuestros comités. Hoy les quiero hablar particularmente de los comités del IAR, porque son la manera en que el instituto crece. ¿Quiénes pueden pertenecer a estos comités? Todos y cada uno de sus miembros activos. Usted puede ser parte del comité que tenga interés. La primera idea que surge cuando hablamos de estos comités es, no, bueno, eso es para los expertos de cierta materia. De ninguna manera. El comité al que usted quiera pertenecer se enriquece con su experiencia. ¿Cuál es su experiencia? Bueno, le pongo un caso concreto. Alguien habla del comportamiento del sistema evaporativo en condiciones muy particulares de su zona. Si usted vacía esa pregunta dentro del comité y el comité la estudia, el comité avanza y así es como el IAR avanza. Entonces, actualmente el IAR maneja una serie de comités en donde se agrupan los miembros que así decidan participar de manera voluntaria y les voy a hablar básicamente de los que tenemos actualmente. Bueno, tenemos el comité de CO2, ¿no?, que está avanzando mucho en la creación actualmente en combinación con el comité de normas en la creación de la norma de CO2, específicamente de CO2. Si ustedes se fijan en mi pantalla, yo saqué esta información de nuestra página de internet. Para pertenecer basta darle clic aquí a la liga azul e inmediatamente lo conexionan con con el presidente de ese comité y basta decirle yo quiero participar e inmediatamente lo integran al roster del comité de CO2. Estos comités se reúnen periódicamente durante el año y van estableciendo ciertas tareas que le encarga el Board of Directors del IA. Otro de nuestros comités es el comité de guías, de compilamiento de guías. Este comité particularmente se encarga de mantener actualizado nuestro manual de Process Safety Management, nuestro manual de administración para la refrigeración, el libro de datos del amoníaco y publicaciones con nuevas regulaciones. Luego tenemos el comité de educación, ¿no?, que es todo lo que tiene que ver con el conocimiento de refrigeración con amoníaco que está afectando a la industria. Este comité lo analiza, ve que tiene relevancia y empuja esta información para la creación de nuevos boletines, materiales, videos de entrenamiento, clases formales, certificaciones internacionales y seminarios, evidentemente. Este comité de educación es el responsable de agrupar nuestro programa técnico anual que presentamos en nuestro show mundial de todos los años, normalmente en el mes de marzo. Esta vez, por cuestiones de pandemia, se fue hasta el mes de junio. Será nuestro 50 aniversario en la ciudad de Palm Springs, en California. Este comité es el que se encarga de solicitar papeles técnicos a nuestros miembros voluntarios, de que se presenten, de que se revisen, de que técnicamente estén completos, correctos, y luego los publica. Esas presentaciones en ese show se quedan en nuestra biblioteca de trabajos técnicos para consulta de todos nuestros miembros. Eso es parte del trabajo del comité de educación. Y luego tenemos un comité que se está formando actualmente que está respondiendo a una necesidad muy actual que se llama energía y sustentabilidad. Este es un comité en formación.
Evidentemente tenemos un comité de relaciones con el gobierno, que es el que está siempre al pendiente de hacia dónde se dirige la legislación, particularmente en Estados Unidos, pero esto evidentemente se puede hacer a nivel país también, y ver de qué manera la industria interactúa para proteger intereses que tienen que ver en estas relaciones de la industria con sus gobiernos. Está el Comité Internacional, que es al que pertenecemos, el Programa Internacional de Capítulos pertenece a este comité. Son miembros de los diferentes países que están haciendo cosas a favor de cumplir la misión del IAR en diferentes latitudes. Está el Comité de Marketing, que es el responsable de promocionar al IAR alrededor del mundo. El Comité de Tuberías, este es un comité muy específico que trabaja en materiales también muy específicos que tiene que ver con todas las cañerías del sistema de refrigeración. Tenemos un comité de investigación. Este es un comité que está más relacionado con universidades, con altas casas de estudio como la Universidad de Wisconsin, y que tiene que ver con temas de desarrollo en investigación en termodinámica, en comportamiento de los refrigerantes y otra serie de materias de interés para la investigación futura. Tenemos un comité de seguridad y el comité quizá más grande y más activo del instituto es el de la creación de normas, la creación de estándares. Es nuestro interlocutor con la Agencia Nacional de Seguridad en Estados Unidos, ¿no? El Instituto de Normas estadounidenses, para ser más exactos, y es el que está siempre trabajando en la creación de nuevas normas. Evidentemente todos los comités interactúan a favor de generación de materiales. Esta vez les quise platicar sobre este tópico porque es importante que ustedes empiecen a conocer al IAR en su estructura, cómo funciona. No es una entidad rígida. El comité no es para 5 gentes que participan siempre. El IAR es una unidad dinámica y evidentemente crece y se fortalece con la experiencia de todos sus miembros en los diferentes países. Sin duda, Latinoamérica ha llamado poderosamente la atención de nuestra junta de directores por lo dinámica que es, por lo activos que son sus capítulos, pero sería muy deseable que hubiera presencia de latinoamericanos en nuestros diferentes comités y que formaran parte más activa de las decisiones que se están tomando en base a educación y capacitación a nivel del instituto. Les recuerdo que si alguien tiene alguna duda o le interesa participar en la certificación del curso de diseño seguro que se está llevando a cabo en México, voy a dejar anotado en el chat mi correo para que me puedan contactar. Muchas gracias, José. Perfecto, Federico, excelente la presentación. La verdad que como decís vos, los comités son la esencia, digamos, del IAR, y muchas veces de allí, de la interacción en los comités, es donde salen después las normas y las soluciones de muchas de las aplicaciones que nosotros vemos en la industria. Así que, excelente. Voy a dar un mensaje más antes de darle la palabra a Matías, que es que si tienen dudas, consultas, las pueden escribir en el chat que tenemos a nuestra derecha. Y después nosotros al final de la presentación las leemos y bueno, y las compartimos. Matías, cuando quieras puedes arrancar. Muchas gracias, José, Federico. Te agradecería, José, que me compartas pantalla, así ponemos la presentación. Dale. Perfecto. Ahí te hago presentador. Ahí está. Ahí ya podemos ver la presentación, Matías. Excelente. Buenas tardes a todos, bienvenidos al webinar. Mi nombre es Matías Forni, soy ingeniero electromecánico y hace prácticamente una década que estoy trabajando en MMC Refrigeración. Hoy vamos a hablar sobre centrales de tratamiento de aire destinadas a la industria alimenticia. Les voy a agradecer que por el momento, si no usan el chat, lo cierren en pantalla y las imágenes que van a ver en la misma. Bueno, arrancamos con la definición de las unidades de tratamiento de aire o air handling units, por las siglas en inglés.
un equipo que permite realizar un tratamiento integral del aire, entregándolo climatizado no solo a la industria alimenticia, sino a muchas otras industrias como son la farmacéutica, electrónica, supermercados, shoppings, grandes centros comerciales, oficinas, edificios enteros. Y dependiendo justamente de la aplicación de la unidad, se puede simplemente hacer una renovación de aire con un filtrado mínimo, o bien un equipo autónomo y completo que otorgue aire potencialmente limpio en condiciones de temperatura y humedad para las exigencias más importantes de la industria alimenticia, ¿no? Ahora bien, en esta industria, ¿por qué necesitamos una atmósfera controlada? El concepto que tenemos que manejar muy claro es que un metro cúbico de aire tiene alrededor de 150.000 a 200.000 partículas, las cuales incluyen todo tipo de bacterias, tierra, moho, polvo, hollín, levaduras, microorganismos. Por esta razón tenemos que tratar de incorporar a nuestro recinto la menor cantidad de aire exterior. Y de esta forma reflejamos cómo trabaja una unidad de tratamiento de aire en la cual impulsamos justamente el aire acondicionado en nuestro recinto y debe existir en el lado opuesto un retorno de aire hacia la misma central para volver a colocarlo en condiciones de temperatura, humedad y filtrado. ¿Cuáles son los objetivos de la unidad? 4. Principalmente la retención de partículas y todo agente no deseado que amenace nuestro proceso alimenticio, mantener las condiciones de temperatura fijadas por el usuario, controlar la humedad del recinto y finalmente otorgar presión relativa al ambiente, es decir, fijar 10, 15, 20 pascales de presión positiva, de tal forma que cuando se abran los accesos evitemos que ingrese una masa de aire que no conocemos su grado de pureza y por el contrario siempre tiende a salir algo de aire y justamente eliminamos cualquier agente que pueda introducirse en nuestro recinto. Hablemos de contaminación. Desde ya la contaminación es la presencia de un elemento no deseado no solo en nuestro producto, sino en la superficie, fluidos, incluso en el aire. Y en todos los recintos a los cuales estamos acostumbrados respecto a la industria alimenticia, van todos de temperaturas entre 6 y 7 grados hasta los 24, 25 en salas de embalaje, y todos recintos con un alto contenido de humedad, lo cual hace que sean zonas ideales para la reproducción de bacterias. Y bueno, como podemos ver, tenemos muchas fuentes de contaminación o agentes que son una amenaza para nuestro recinto, que tiene que ver con los accesos, todas las puertas, las personas y esa barrera sanitaria que cumple un rol fundamental para evitar ingresar cualquier agente contaminante, toda la maquinaria que tenemos dentro del recinto, los materiales de la misma, los fluidos con los que trabajan las máquinas, como ser aire comprimido, el embalaje, que lo adquirimos teóricamente a nivel sanitario para evitar cualquier problema de contaminación, y finalmente la materia prima, que es con la cual llevamos adelante nuestro producto final, ya sea un trozo de carne con el que vamos a hacer hamburguesas o un balde de base para obtener helado como producto final. Una vez que, o mejor dicho, las enfermedades que pueden causar las bacterias, es decir, los microorganismos, tienen un tamaño muy diminuto y solamente pueden ser apreciados con microscopio, y se dividen en virus, bacterias y hongos. La gran mayoría de las bacterias son perjudiciales y producen un cambio físico en el alimento y lo podemos ver. Y digo que la gran mayoría porque hay ciertas levaduras y bacterias que son inofensivas para nosotros y de hecho son necesarias para algunos procesos alimenticios como lo son el yogur, el queso y toda lo que es la levadura respectiva de los productos panificados. Las bacterias más peligrosas son las patógenas porque son aquellas bacterias que no producen un cambio visual en el alimento, por lo cual no nos damos cuenta que está contaminado.
Las enfermedades que conocemos causadas por bacterias, nosotros lo conocemos como una intoxicación, cuyos síntomas van desde fiebre, cólicos estomacales, cansancio, desgano. La verdad que es un síntoma muy poco deseado, la intoxicación a causa de un alimento contaminado. Bien, hay dos factores fundamentales para que se produzca la contaminación en los recintos y en nuestra cadena productiva. El primero es el factor temperatura. Hay una zona de peligro que va de los 4 o 5 grados hasta los 65, en lo cual las bacterias se pueden reproducir muy fácilmente. Por debajo de esta temperatura, entre 0 y 5 grados, las bacterias se pueden reproducir, pero a una velocidad mucho más lenta. Y por encima de los 65 grados se destruyen estos microorganismos sin posibilidad de reproducirse. Por debajo de los 0 grados, el ataque bacteriológico se detiene, pero no desaparece. Esto quiere decir que si tenemos un alimento contaminado y lo frizamos, cuando lo sacamos y lo ponemos en zona de peligro, el ataque bacteriológico puede continuar. El otro factor sumamente importante es el tiempo. Las bacterias se pueden reproducir muy rápidamente, de tal forma que si contamos con una bacteria, a las 2 horas ya se reprodujeron en 64, 3 horas más tarde en 32.000 bacterias y 2 horas posterior en 2 millones de bacterias. Esto quiere decir que el grado de reproducción es exponencial. ¿Qué pasa ahora cuando la contaminación nos ganó y el producto salió de nuestra empresa, llegó al cliente? En el mejor de los casos, el cliente se pudo dar cuenta y no llegó a la góndola. De todas formas, eso aumenta los productos rechazados, disminuye la eficiencia de nuestra empresa, el cliente nos manda auditorías que nos requieren de muchísimo factor humano, recursos humanos, para justamente validar nuestros procesos, entregar pilas y pilas de documentación, que en definitiva el tema de las auditorías es algo que queremos evitar desde todo punto de vista. Por otra parte, si el producto llegó a la góndola, sin duda va a disminuir la confiabilidad de los consumidores. Todos nos vamos a acordar de ese producto que salió en mal estado y no de los millones y millones que han salido bien. Por lo tanto, bueno, la contaminación puertas afuera de nuestro producto impacta directamente en la imagen de la firma y sin duda genera pérdidas económicas muy grandes. Bueno, hablemos de la calidad del aire y las categorías de ambientes. El aire tiene miles de compuestos, pero como ustedes conocen, prácticamente lo conforma un 78% de nitrógeno, casi un 21% de oxígeno, algo de argón, de dióxido de carbono y una muy pequeña fracción de otros gases. Si esta muestra de gases la tomamos con un microscopio, vamos a ver que inicialmente aparecen granos de polen, posteriormente hongos y bacterias, y por último escamas de piel. Todos nosotros, todas las personas, sueltan 500 millones de células muertas al día, y son estas escamas de piel que se convierten en balsas ideales para el transporte de hongos y bacterias. Hay una documentación que van a poder encontrar en internet que se llama La piel que desprendemos y tiene que ver justamente con la importancia de utilizar toda la indumentaria adecuada para acceder a las salas blancas y que no quede nada de piel descubierta justamente por los problemas y todas estas células que vamos desprendiendo cada uno de nosotros. Definamos ahora lo que es una sala blanca, clean room. Básicamente es un espacio diseñado para conservar muy bajos niveles de contaminación, virus, bacterias, etc. Y si bien está diseñado en función del proceso que se va a llevar a cabo, el producto final, las herramientas, maquinarias, fluidos, etc., la clasificación de esa sala, ya sea por la norma ISO o FIT, se hace en función del número de partículas por cada metro cúbico que exista en ese recinto. Es decir, vamos a clasificar una sala en función de la tabla que ven a la izquierda, donde podemos ver en la columna, bien de la izquierda, las clasificaciones ISO de las salas de la 1 a la 9, y en la fila superior
el número máximo de partículas por cada metro cúbico en micrones, de 0,1 micrón hasta 5 micrones. Recuerden que un micrón es un milímetro dividido en 1000 partes. Por lo tanto, si nosotros queremos o decidimos clasificar nuestra sala en una ISO 3, esto quiere decir que la sala ISO 3 permite 1000 partículas de 0,1 micrón, 237 de 0,2 micrones, 100 partículas de 0,3 y 35 de 0,5 micrones. Pero no permite que tengamos en nuestra sala partículas de 1 micrón y ni mucho menos de 5 micrones. En la práctica, ¿qué quiere decir esto? En la medida que nosotros invertimos en una unidad de tratamiento de aire que tenga mayor potencial de filtrado, es decir, que nos vamos de la ISO 9 a la 1, de alguna manera garantizamos una mejor calidad de aire y evitamos los riesgos de contaminación. En el gráfico de la derecha es exactamente lo mismo, simplemente que está graficado, donde podemos ver que la ISO clase 9 admite muchísima cantidad de partículas de gran tamaño, y la ISO clase 1 es la más exigente en cuanto a partículas. Fíjense que solo admite 10 partículas de 0,1 micrón. Esto difícilmente se lleva adelante en la industria alimenticia y seguramente alguna sala de la NASA puede llegar a tener este grado de exigencia. Nosotros vamos a estar parados siempre en zonas que van de la ISO 4 a la 6, a la 7. Quizás todo lo que tenga que ver con salas de cirugía y demás pueden estar en zonas ISO 3 o ISO 4, no mucho más allá de eso. ¿Cómo garantizamos la clasificación ISO? Mediante filtrado. Independientemente de las normas, existen tres tipos de filtros. Filtros primarios con un 60% de eficiencia para partículas de 0,4 micrones y superiores, es decir, que sirve para proteger todos los sistemas mecánicos. Los filtros secundarios, que lo ven en la imagen como filtro de carbono, que pueden retener hasta el 95% de partículas de 0,4 micrones y superiores. Y finalmente, los que nos interesan para la industria alimenticia son los filtros de alta eficiencia, que prácticamente llegamos a retener el 100% de las partículas. Estos filtros de aire de alta eficiencia se dividen en dos, el EPA y el ULPA. El EPA, que llega a retener hasta el 99,995 de eficiencia para partículas de 0,3 micrones de diámetros o mayores. Y el ULPA, de ultra baja penetración de aire, donde podrán ver que la cifra ronda prácticamente el 100% de remoción de partículas de 0,12 micrones y superiores. Es decir, es el filtro que nos otorga mayor retención de partículas en lo que tiene que ver con filtros comerciales. La imagen de la derecha se puede ver una central de tratamiento de aire en su primera etapa de fabricación, donde podemos ver de derecha a izquierda lo que son los portafiltros. Tenemos 16 filtros primarios, posteriormente unos 9 filtros secundarios, el paquete de frío, que compone también la serpentina de vapor para deshumectación, los ventiladores y finalmente los portafiltros para los filtros de alta eficiencia. Bien, en cuanto al sistema de climatización de las unidades, respeta el sistema HVAC, el cual proviene de calefacción, ventilación y aire acondicionado, el cual controla temperatura, humedad y algo de filtrado, y es el mismo sistema que utilizan todos los aires acondicionados. El sistema HVAC fue diseñado allá por 1902 por Carrier, seguramente le suena este apellido, quien lo desarrolló en una imprenta porque necesitaba mejor calidad de aire en cuanto a humedad para obtener mejores resultados de la impresión en los papeles. Y bueno, 12 años más tarde aproximadamente empezó a incursionar con el sistema, climatizando oficinas, hogares y demás. Otra sigla que decidimos incorporar en este webinar es la HACCP, que tiene que ver con una herramienta que nos permite prever cualquier amenaza que tenga que ver con la contaminación de nuestro recinto. Es desde 2005 un estándar mundial
y se basa en el análisis de peligro y puntos críticos de control. Esta herramienta les va a permitir a quienes están empezando a incursionar con la industria alimenticia a tener un seguimiento y descifrar cuáles son los puntos críticos de nuestro sistema. Se basa en 7 principios que nos van a permitir analizar el punto crítico, evaluar las alternativas, desarrollar la más eficiente, ejecutarla y, por sobre todas las cosas, generar registros que nos permitan validar nuestra calidad de sala, y no solo tiene que ver con la pureza del aire, sino que este sistema de HACCP lo pueden encontrar en Internet con procesos completos de alimentación, no solo con la calidad de aire del recinto. Es decir, que sirve para encontrar puntos críticos de todo el proceso productivo. Bien, hablemos del diseño del sistema, es decir, qué pautas se tienen que definir o tenemos que indicarle a nuestro proveedor de unidad para resolver una climatización. Ya hablamos del tema filtros, una cuestión principal que nos va a otorgar de alguna manera la clasificación de la sala. Comercialmente existen muchísimos filtros que se van a adaptar a nuestra necesidad, lavables, descartables, sanitarios, con marco de cartón, de chapa galvanizada, de acero inoxidable, para alta temperatura, etc. Y el filtro de alta eficiencia, el cual podemos ver en la tabla, que se divide en varios modelos en función del porcentaje de retención de partículas. Este filtro de alta eficiencia está hecho de fibras celulósicas dispuestas al azar, como la imagen que podemos ver en el centro, el cubo gris, la cual retiene todas las partículas bajo 3 principios. Primero, de impacto, todas las partículas de 0,4 micrones y superiores y tamaños superiores no logran evitar la fibra en la corriente de aire. Las partículas de 0,2 y 0,3 micrones interceptan la fibra, tratan de evitarla, pero quedan adheridas por rozamiento. Y finalmente las partículas de 0,1 micrón, que no describen una recta, sino que por su bajo peso van colisionando con otras moléculas de aire, pero que finalmente terminan adheridas a la fibra celulósica. Este es el principio de funcionamiento de los filtros de alta eficiencia. En otra cuestión que tenemos que definir es la refrigeración, es decir, ese paquete de frío que va a brindarle a nuestro recinto la temperatura adecuada. Para esto tenemos que definir justamente la condición de trabajo y efectuar un balance térmico con todas las fuentes de calor que vamos a tener que justamente contrarrestar. Estamos hablando de toda la maquinaria, la cantidad de personas, las luces, si existen termoselladoras, esterilizadores, cintas transportadores, la panelería, autoelevadores, etcétera, es decir, todos los agentes que generen calor para justamente efectuar el balance y obtener la potencia frigorífica de ese paquete de frío. Condición de aire de entrada tiene que ver con el hecho de nosotros vamos a tener que incorporar una pequeña fracción de aire exterior producto de 2 cuestiones. La primera es la filtración que vamos a tener en el recinto, producto de la apertura de los accesos, las filtraciones por las puertas, por las cintas transportadoras y demás, y lo tenemos que reponer a ese aire. Y por otra parte, nos exigen por norma una reposición de aire, una renovación, producto de una cantidad X de personas trabajando en el local. Esta condición de aire la necesitamos saber a qué temperatura va a ser, justamente porque va a ser una mezcla de aire en la entrada de la CTA en conjunto del aire que retorna justamente al recinto. En cuanto al fluido, decidir si lo vamos a suministrar a la CTA un refrigerante como ser amoníaco o si vamos a utilizar agua helada. Esto se está haciendo muy de moda últimamente y la ventaja que tiene es que ante algún posible falla del paquete no pare el refrigerante en nuestra sala. La verdad es que no es muy común, no tenemos casos, y la desventaja de utilizar agua helada es que necesitamos justamente un sistema de enfriamiento de ese agua, un bombeo que nos permita justamente pasar agua fría por nuestro paquete. En cuanto al automatismo, esto tiene que ver con justamente
un cuadro de control que pueda modular la cantidad de fluido que vamos a incorporar al paquete de frío para lograr la temperatura de aire de salida deseada. ¿Cómo funciona esto? La central tiene un sensor de temperatura a la salida, inmediatamente en la salida de la central, que va a comandar este cuadro de control indicando cuánto tiene que abrir o cerrar para introducir el fluido y lograr acercarse lo máximo posible a la temperatura deseada en el panel de control, ¿no? Por otra parte, vamos a tener que definir también la humedad relativa con la que queremos trabajar en nuestro recinto. Para eso necesitamos utilizar este diagrama ciclométrico en el cual obtenemos un delta entalpía y por fórmula sacamos la potencia frigorífica de ese paquete calefactor con el cual vamos a calentar levemente el aire para obtener una humedad relativa en la salida también de la CTA. El alcance, si vamos a solamente deshumificar, o en algunos casos, según la ubicación geográfica de la central y el momento del año, puede ser que quizás en invierno en alguna zona y según el proceso productivo que se esté llevando a cabo en la sala, tengamos que humidificar el aire mediante un spray de agua y así lograr la humedad deseada. Respecto a cómo deshumectar, hay básicamente dos formas en función de la planta donde estemos trabajando, es decir, podemos llevar adelante un paquete en el cual si estamos en una láctea seguramente haya vapor a discreción y utilicemos ese fluido como medio calefactor para deshumificar. Puede también hacerse con agua caliente o con algún gas como puede ser el del mismo ciclo frigorífico. Y si no disponemos de ninguna de estas energías, lo que se puede hacer también es mediante resistencias eléctricas. Se suelen colocar varios paquetes para que podamos justamente también modular y parcializar las resistencias para acercarnos lo máximo posible al nivel de humedad deseado. De igual forma que vimos con el frío, existe un automatismo con un cuadro de control en la entrada del paquete calefactor que regulará el caudal del fluido, ya sea vapor o agua caliente, o bien parcializará resistencias para lograr ese valor que seteamos respecto a la humedad deseada de nuestro recinto. Continuamos con lo que es presurización. Como ya dijimos, vamos a fijar un grado de presurización positiva en el ambiente y para eso podemos basarnos en ventiladores centrífugos, como ven a la derecha, o bien ventiladores axiales o plenum fan, como ven a la izquierda. Acá la diferencia de cada uno tiene que ver con el caudal general a mover, caudal de aire. Nosotros consideramos que hasta 50 o 60.000 metros cúbicos hora es conveniente colocar los ventiladores axiales de la imagen izquierda. Esto tiene que ver con lograr una central de tratamiento un poco más chica en dimensiones. Y por otro lado tiene la ventaja de que Pañol puede contar con un ventilador de repuesto. Por encima de este valor de caudal, quizás la ecuación económica cierre más con un ventilador centrífugo, dado que tiene un solo motor y el resto es chapa conformada y bastidor metálico. Ambos tipos de ventiladores pueden ser de acero de carbono pintados o bien de acero inoxidable en función del grado sanitario que estemos requiriendo. Respecto a la regulación, utilizar o no variador de frecuencia, esto nos va a permitir un ahorro energético en el caso de que se cumplan todas las condiciones anteriores, temperatura, humedad y presurización. En ese caso vamos a poder modular nuestro ventilador para provocar un ahorro energético. Bien, pasemos a las etapas de una unidad de tratamiento de aire. Es decir, inicialmente tenemos las conexiones donde llegan los conductos generalmente bridados. Podemos ver en la imagen de la izquierda es el ducto o la conexión de retorno de aire y el hueco superior es donde vamos a aspirar el aire de mezcla, esa pequeña porción de aire ambiente que debemos tomar y así producir la mezcla de aire para pasar a los filtros. Tenemos secciones de expansión que son secciones que tratan o permiten uniformizar el flujo de aire.
Es decir, va a haber una distancia entre la entrada de aire y los filtros, como podemos ver en la imagen. Esto permite uniformizar el aire antes de cada etapa. Como podemos ver en la imagen, tenemos lo que serían los filtros primarios puestos en B. Esto permite también reducir un poco el tamaño de la central. Y podemos ver las filas de 3 filtros secundarios en todo lo que es la zona de filtrado. Posteriormente vamos a la la sección de intercambio térmico. Podemos ver a la izquierda un paquete de acero inoxidable por el cual va a circular agua fría, agua helada o glicol en todos los tubos que están horizontales. Y a la izquierda del paquete podemos ver una columna de tubos verticales por el cual va a circular vapor en este caso. Esto quiere decir que podemos diseñar el paquete en una sola unidad. No es necesario hacer 2 paquetes diferenciales, sino que una vez efectuados los cálculos y selección podemos tener un solo paquete que nos brinde ambas condiciones de frío y calefacción. Realmente, bueno, como dijimos antes, zonas de recuperación de energía para uniformizar el aire, secciones de ventilación y posteriormente, como última etapa, los filtros de alta eficiencia, como podemos ver en la imagen, y también vamos a encontrar una distancia necesaria después del filtro de alta eficiencia y justamente la boca de salida, que en este caso en la imagen era una boca superior. Respecto al control y funcionamiento, como ya dijimos, la central va a contar en la salida con 2 sensores fundamentales para controlar la temperatura y humedad. Es decir, que la central va a estar modulando sus cuadros de control de frío y calefacción para lograr el set point que le hayamos indicado en el panel. Por otra parte tenemos sensores de presión diferencial, como vemos en la imagen inferior, y esto sirve para justamente saber qué grado de obstrucción tienen los filtros en cada una de las etapas. Por eso vemos los conductos celestes previo y después de cada etapa de filtrado. Este tipo de sensores nos permiten no solo ver este diferencial in situ, es decir, al lado de la máquina, sino que podemos llevar una señal al tablero y fijar alarmas, avisos que nos indiquen que el filtro está tapado o incluso llegar a detener la máquina. Por otra parte, vemos en la imagen superior justamente lo que les comentaba respecto a la aspiración de aire ambiente para reponer todo ese caudal de aire que se nos van por filtraciones y que necesitamos renovar por las personas que están trabajando dentro del recinto. Esta entrada de aire, como podrán ver, se efectúa mediante un control modulante, es decir, que podemos elegir el grado de apertura de esta reja para controlar la cantidad de aire de entrada y llevarla al mínimo indispensable. Bueno, respecto a las instalaciones típicas y distribución de aire, como se deben imaginar, estos equipos se colocan en las azoteas generalmente, puesto que no solo por una cuestión física, sino que en la necesidad de incorporar aire exterior es fundamental que sea aire lo más limpio posible. No sería muy lógico colocar estos equipos en el estacionamiento o lindante de alguna sala de máquinas, por ejemplo, que extrae vapores y demás que no son agentes perjudiciales para nosotros en ese aspecto, ¿no? Respecto al flujo de aire, si hacemos un corte en la sala, tenemos 2 tipos de flujo, uno que tiene que ver con el flujo laminar, justamente para velocidades hasta 0,3 metros por segundo, en justamente láminas paralelas, laminares, que van barriendo toda la sección de la sala, llevando todos los agentes contaminantes hasta el fondo, como pueden ver en las rejillas, y de esta forma evacuar todo el aire y las partículas que puedan existir en el recinto. Este sistema puede ser utilizado por las salas de cirugía, en el cual no sería conveniente que los médicos estén recibiendo un chorro de aire molesto, ¿no? Por otro lado, y el caso en el cual nosotros estamos trabajando en el 100% de los casos, es con flujo de aire turbulento, es decir, velocidades de 0,5 metros por segundo y superior.
las cuales barren toda la sala con una masa de aire, la cual lleva todas las partículas hacia el fondo nuevamente, como pueden ver en las rejillas inferiores. Este es un esquema ideal. Seguramente en su planta tengan siempre en los costados de la sala o una sala de empaque o pasillos y demás, y no es viable hacer estas rejillas en el lateral, pero bueno, es un esquema ideal. Lo que se suele hacer es un conducto de retorno con una aspiración lo más cercana al piso posible. Respecto a la distribución de aire, básicamente tenemos dos opciones. La opción de la derecha es todo lo que es metálico, conductos que pueden ser de chapa galvanizada o de acero inoxidable, secciones rectangulares, las cuales son convenientes pegar al techo para evitar que se junte polvo en su cara superior, o ductos de sección circular que se pueden alejar un poco más del cielo raso y de esta forma ir distribuyendo el aire. En la medida que el conducto va entregando aire a la sala, la sección suele reducirse en diámetro para justamente equilibrar las pérdidas de carga y que todo el recinto reciba aire uniformemente. La otra opción son las mangas textiles que vemos en las imágenes de la izquierda, la cual la manga, como pueden apreciar, tiene microperforaciones en toda una cara inferior, es decir, los 180 grados inferiores, cuenta con microperforaciones que hacen que la distribución de aire sea homogénea y no se sientan corrientes de aire. Y de igual forma, la sección va disminuyendo su sección, su diámetro, para igualar las pérdidas de carga. Ventajas de una y otra: las mangas textiles suelen ser más económicas, tienen la ventaja de que el montaje es bastante más simple y sobre todo que se pueden descolgar y enviar a lavar o bien tener un segundo juego para trabajar los 7 días de la semana. Respecto a la conductería metálica, suele tener una vida útil más prolongada. Por supuesto que el montaje es un poco más caro, producto de toda la mano de obra que conlleva. Al ser metálico tiene que estar aislado y revestido para evitar condensación, por lo cual es una solución un poco más costosa. Lo que se suele hacer es combinar ambas y partiendo de la central de tratamiento de aire, se suele llegar con conductería metálica hasta el recinto, hasta el cielo raso, y a partir de ahí, dentro del recinto, distribuir el aire con mangas textiles y posteriormente absorber o retornar a la central también con conductería metálica, yendo por los cielos rasos y finalmente hasta la central de tratamiento de aire. Bueno, ahí vemos una imagen que en realidad tiene que ver con la cascada de presiones. La sala principal, la que va a tener la mayor presurización, siempre tiene que estar rodeada de sales de otras salas que también están presurizadas, pero en menor medida, hasta llegar al medio ambiente y de esta forma evitar que ingrese una masa de aire a nuestro proceso productivo, ¿no? Las presiones generalmente suelen llevarse a cabo como está en la imagen, de 20, 15, 10 y 5 pascales. Ahora bien, ¿cómo validamos la sala de trabajo? Es decir, nosotros elegimos, ya sea para quedarnos tranquilos con la calidad de aire con la cual trabajamos, o bien para cumplir una especificación de parte de un cliente que nos exige una determinada ISO para trabajar, por ejemplo, sea una ISO 3, una ISO 4, tenemos que validar justamente esta sala y en general los vendedores de filtros suelen también efectuar esta serie de servicios de validación y se pueden llevar adelante numerosos controles. Esto suele llevar no más de un día de trabajo. Para ello es necesario que la sala no esté produciendo, aunque la central sí tiene que estar justamente trabajando, al menos 2 días sin personas que estén trabajando con el proceso productivo para uniformizar lo que es el aire dentro del recinto. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, existe un equipo en el cual puede tomar muestras de aire y nos da como resultado la cantidad y tamaño de las partículas. Por lo tanto, se efectúan numerosas muestras durante todo el día para promediar
y sacar cuál es la clasificación de la sala en todo su volumen. Por otra parte, bueno, como vemos a la derecha, están midiendo velocidades de aire, podemos controlar la cantidad de rotaciones, determinar la pérdida de carga de los filtros, también en lo que tiene que ver con la validación, contaje de partículas, medición de las presiones diferenciales y, lo que es más fácil, controlar la temperatura y humedad relativa del recinto. Bien, ahora, ¿qué rol cumple o puede cumplir una central de tratamiento de aire en la presente pandemia? Esto tiene que ver un poco, bueno, con lo que veníamos charlando y tratar de incorporar esto al webinar. Vamos a hablar sobre lo que está realmente conocido y demostrado, que el virus se contagia por las vías respiratorias mediante las microgotas que cada uno de nosotros expulsamos. Para tener un concepto, cada uno de nosotros emite 600 microgotas por minuto cuando hablamos, 3.000 microgotas cuando tosemos y más de 40.000 al estornudar, las cuales pueden llegar a 8 metros de longitud. El virus COVID varía en tamaño de 0,25 a 2,5 micrones de tamaño. Esto quiere decir que lo podríamos resolver con los filtros de alta eficiencia tranquilamente. El problema se da en la distribución de aire. Es decir, nosotros, si decidimos incorporar esto como una solución en una oficina, deberíamos hacer un sistema en el cual la distribución de aire no permita que ese aire vaya hacia otro recinto u otra zona de trabajo. Es decir, si nosotros impulsáramos el aire en el centro de la oficina y lo tomáramos de los costados, cualquier persona en el centro que estornude va a impulsar el virus y la corriente de aire lo va a llevar al resto de escritorios, por lo cual no sería una solución. Es decir, que se puede justamente implementar siempre y cuando haya una capacitación muy importante respecto a la corriente de aire, que puede llegar a ser la solución para no propagar el virus. Por otra parte, bueno, a la derecha pueden ver que ya existen mascarillas con filtro cepa, hasta un 100% de retención de partículas. Estos son muy utilizados en la medicina para quienes tienen que estar en contacto con pacientes y suelen tener un costo bastante elevado. De alguna manera es cómo se están manejando las aerolíneas que empezaron a trabajar nuevamente, y esto tiene que ver con lo que mencionaba recién respecto a la distribución de aire. Nosotros en una oficina no vamos a permanecer las 8 o 9 horas sentados en el escritorio, sino que nos vamos a mover a la sala de reuniones, al baño, a la cocina, a otras oficinas, por lo cual es bastante inviable el hecho de que dependa de una central de tratamiento de aire la no propagación. Pero en un avión en el cual uno el 100% del tiempo permanece sentado y abrochado al asiento, con una mascarilla obligatoria durante todo el vuelo, y por otra parte el avión sí cuenta con una distribución de aire individual por cada persona, con una corriente de arriba hacia abajo, y ya incorporan un filtro cepa y una renovación de aire que supera las 10 renovaciones por hora de aire del avión, lo cual es muy probable que sea un éxito en ese aspecto. Por último, un tema que no hemos hablado todavía, que tiene que ver con la luz ultravioleta. En centrales de tratamiento de aire se suele colocar, siempre y cuando lo exija el cliente, estas luces ultravioleta posterior al paquete calefactor, si es que tiene, si no se coloca después del paquete de frío, y sirve para destruir microorganismos. Es básicamente una lámpara de cuarzo que contiene gas mercurio en su interior, que cuando se energiza produce fotones de tal forma que puede destruir los microorganismos. Respecto al COVID, bastarían con solo 6 segundos de aplicación para que desaparezca el virus. ¿Cuál es el problema? Es que no podemos exponer a las personas a esta luz por los problemas que podría perjudicar en la piel y principalmente en la vista. Cualquiera de nosotros que trate de mirar al sol no aguantaría ni medio segundo sin que se produzca esa sensación arenosa en la vista. El efecto de la luz ultravioleta es 10 veces superior a eso,
por lo cual no puede ser aplicado a las personas, pero sí a las superficies. Por eso vemos en la imagen de abajo a la derecha un colectivo en una cabina de luz ultravioleta, el cual, bueno, el colectivo es de uso público, por eso puede ser de alguna manera limpiado y hacer desaparecer el virus. Bueno, como conclusión, las UTAs, las unidades de tratamiento de aire, dependen del factor humano para lograr la clasificación del ambiente, es decir, hay personas que van a tener que ingresar a limpiar los pisos, a limpiar las máquinas, a efectuar la herramienta HACCP para justamente lograr la calidad de aire deseado y poder calificar. Mayor pureza de aire requerida o impuesta, mayor costo fijo. Esto quiere decir que a mayor filtración que queremos ocasionar con nuestra CTA, eso se traduce en potencia en los ventiladores y finalmente es un costo unitario que va a tener cada uno del producto que estemos elaborando. Como ya lo mencioné, los sistemas de HACCP son indispensables para lograr la continuidad y confianza sobre la calidad del aire. Bueno, José, hemos concluido con el webinar. A disposición por cualquier consulta, te comparto pantalla nuevamente. Excelente, Matías. La verdad que de todas las charlas que venimos dando, que van tocando diferentes puntos relacionados con los sistemas de refrigeración, la verdad que este era un punto también muy importante, lo que se refiere a tratamiento de aire, que es tan crucial en las salas, digamos, limpias y en las instalaciones donde se procesan alimentos. Tenemos una serie de preguntas que fueron llegando al chat, así que te las voy a mencionar para ir respondiéndolas. Perfecto. Bueno, tenemos una de Javier Abrate que nos preguntaba si es conveniente manejar una única central de tratamiento de aire si los caudales son superiores a los 50.000 metros cúbicos hora. Bien, sí es viable manejarlo con una sola central. De hecho, nuestros folletos de centrales van desde 5.000 a 150.000 metros cúbicos hora, por lo cual los 50.000 metros cúbicos hora de aire tranquilamente se pueden trabajar con una sola central de tratamiento. No sería un valor elevado en cuanto a caudal de aire. Claro, también teniendo en cuenta las áreas, ¿no?, de producción, que generalmente son superficies bastante extensas. Es diferente a lo que son ambientes de edificios de oficinas. En el caso de áreas productivas, generalmente el caudal de aire es mucho mayor. Exactamente, tiene que ver también un poco con la distribución, como veíamos en las imágenes con las mangas textiles. Si bien no fue indicado en el Power, pero pueden encontrar imágenes con una distribución de conductoría, una araña básicamente, pero siempre que esté bien diseñado este sistema de distribución de aire no hay ningún problema en manejar grandísimos caudales, como lo he mencionado, hasta 150.000 metros cúbicos hora, pero es fundamental justamente efectuar un cálculo de pérdida de carga para que todo el recinto sea barrido con esta corriente de aire, ¿verdad? Claro, exacto. Bueno, tenemos otra pregunta que dice, en el caso de las centrales de tratamiento de uso sanitario con una condición extrema de calidad de aire, ¿cómo se diseñan los intercambiadores? Entiendo que por intercambiadores se refieren a los paquetes evaporadores de la central de Claro, sí. tratamiento de aire. Dice a los intercambiadores de calor, ¿no?, de la CTA, de la central de tratamiento de aire. Exactamente, es como decís vos, Matías. Bien, en realidad no tiene que ver con la calidad de aire que uno requiera, es decir, es independiente. Nosotros la condición extrema de calidad de aire se la damos con los filtros en función de la clasificación que queramos obtener, ya sea por definición del usuario
o bien impuesta por un cliente. Ahora bien, los intercambiadores o los paquetes de evaporadores se calculan en función el de frío respecto al balance térmico, en el cual sumamos todas las cargas de calor que genera el ambiente y justamente a través del balance térmico, obtenemos una potencia frigorífica, la cual es la que le tenemos que agregar al aire que va a retornar caliente de la sala. Y el paquete calefactor lo calculamos mediante el diagrama cifrométrico, en el cual indicamos qué temperatura de salida y humedad de salida queremos lograr, y con este diagrama justamente vamos a obtener esa potencia. Y el otro dato que el diagrama nos va a permitir obtener va a ser cuál es la temperatura de entrada del paquete de calefactor o la temperatura de salida del paquete de frío. No sé si me explico. Si nosotros queremos obtener, por ejemplo, 8 grados y 60% de humedad, seguramente el paquete de frío lo tengamos que calcular por debajo, es decir, que la temperatura de salida sea 6,5, puesto que en el paquete calefactor se va a elevar algo la temperatura para justamente lograr los 60-65% de humedad que le hayamos seteado al recinto. ¿Me explico? Claro. Lo que entiendo, para agregar, digamos, como comentario, es que la unidad manejadora tiene, digamos, todos los sensores y tanto la batería de frío como de calor para lograr la temperatura y la humedad que la sala requiere, ¿no? Exactamente, tal como mencionás, inmediatamente a la salida de la central, pero instalada en la misma central, ya cuenta con un sensor de temperatura y de humedad que va a controlar los cuadros de control de cada paquete, de tal forma que la central va a estar todo el tiempo tratando de llegar a esa temperatura y humedad requerida. Todo el tiempo va a estar tratando de modulando ese cuadro de control, ya sea por ejemplo, si es agua helada, con una válvula de 3 vías en la entrada, que va a bypassear la entrada y la salida, y por ejemplo, vapor, en el paquete calefactor, con una válvula modulante de vapor que va a regular el caudal del mismo, y todo el tiempo van a estar trabajando para concluir justamente en el valor que seteamos en el tablero respecto a la temperatura y humedad deseada. Perfecto, quedó aclarado eso, Mati. Después, hay un par de preguntas acerca de cómo es la sanitización, tanto, digamos, de los conductos, cuando es los conductos rígidos, ¿no? Y también en el caso, digamos, de los intercambiadores, cómo se mantiene la limpieza de los mismos. En cuanto a la ductería, el acero inoxidable, por supuesto que es válido como conductoría metálica, pero las empresas están tendiendo más a las mangas textiles por varias razones. Principalmente porque es mucho más fácil cuando tenés que trabajar 6 o 7 días a la semana, descolgar una manga, justamente si no estamos hablando de un tamaño súper importante, descolgar y colgar una nueva de repuesto, con lo cual nos permite llevar a lavar la otra manga y así contar siempre con el mantenimiento de los ductos en perfecto estado. Por otra parte, uno con las mangas textiles puede también jugar con los colores y de alguna manera reflejar qué es lo que quiere mostrar, digamos, si una manga blanca, la cual nos deja un poco en evidencia ante la presencia de polvo, o bien ya ir a los colores grises para en una auditoría sorpresa pasar desapercibido. Pero en cuanto a la ductería, se está inclinando mucho por la manga textil. De todas formas, el acero inoxidable está súper bien visto para nivel sanitario. La única desventaja es el costo, no solo por solamente el ducto, sino porque tiene que ser revestido y aislado y revestido adecuadamente en función de la temperatura, ¿no? Para evitar condensación sobre el producto. Y respecto a los evaporadores que mencionaba, cómo mantener la limpieza, todas las centrales tienen puertas de acceso a todos los compartimientos de la misma para justamente poder no solo intercambiar los filtros cuando se encuentren construidos, sino que se puede ingresar a la zona de ventilación para bajar un motor, a efectuar un cambio, al paquete para limpiar, y justamente efectuar un mantenimiento preventivo de la unidad. Estas centrales tienen cada sección tiene un desagüe
que está sifonado para evitar salida y ingreso de aire, con lo cual uno puede llevar adelante un lavado de la central y evitar que se quede todo este agua de lavado en el interior de la misma, ¿no? Claro, también hay que tener en consideración que al poseer filtros EPA, eh, digamos, cartuchos de filtro de distinto nivel de filtrado, lo que llega, digamos, al evaporador ya es aire muy filtrado, ¿no? O sea, no contiene impureza, por lo tanto es diferente a lo que sería un evaporador tradicional, digamos, un evaporador común, ¿no? En este caso de unidades. Sí, sí, totalmente. El paquete de frío ya previamente tiene 2 etapas de filtrado, con lo cual difícilmente existan partículas. No te vas a encontrar con el paquete lleno de tierra, ni polvo, ni mucho menos. Exacto, De exacto. todas formas, los compartimientos se hacen en caso de tener que visualizar. Si, por ejemplo, se bloqueó con hielo porque estamos trabajando por debajo de la condición, o una cuestión de mantenimiento, pero de por sí no, justamente con las etapas de filtrado no debería ocurrir ningún tipo de pasaje de partículas. Bueno, acá nos agrega, digamos, a lo que estamos hablando Javier Abrate sobre la consulta. Dice, la consulta realizada sobre la sanitización no es técnica de diseño, sino de sanidad. Si la CTA asiste a una sala blanca, por ejemplo, ¿cómo aseguran que el evaporador es lavado y desinfectado y cómo lo hacen con un ducto rígido? Consulto esto porque es exigencia de los usuarios de este tipo de unidades. Es un poco lo Exactamente. que En ese aclaraste caso, recién, ¿no? está bien, pero en ese caso también existe la posibilidad de efectuar un lavado en el paquete evaporador mediante 2 bandejas, una superior en la cual se puede llegar con una cañería, con una solución para lavar justamente el paquete y una bandeja inferior para recolectar no solo el condensado que se produce en el enfriamiento, sino este lavado y de esta forma dejar el paquete limpio y cumplir con las exigencias sanitarias. Perfecto, Mati, quedó aclarado eso. Eh, Bueno, bueno, esa sería la última pregunta que tenemos en el chat, así que, bueno, te dejaríamos, digamos, en libertad ya después de la presentación, te volvemos a agradecer. Este, Así que fue muy positiva. Ahí lo veo a Federico. Federico, te cedo la palabra. Nada más agradecerle nuevamente a Matías, José, su participación y por supuesto a todos el interés y sus preguntas. Yo creo que es la parte más enriquecedora porque es donde crecemos todos. Muchas gracias, Matías, y muchas gracias a BMC. de nada, muchas gracias a ustedes, Federico y José, y bueno, estaremos en contacto a la brevedad. Gracias a todos. Bien, les estaremos Excelente, informando Federico. de nuestro siguiente webinar. Perfecto. Seguramente la charla va a ser en los próximos días subida a YouTube para aquellos que no han podido conectarse o no la han podido ver. Y como dice Federico, bueno, les agradecemos participar y en breve, bueno, antes de que finalice el año, quedarán otros 2 seminarios más. Así que les vamos a estar informando seguramente o por WhatsApp o por redes cuáles son y en qué fecha se van a dictar. Les agradezco y bueno, quedamos en contacto para lo que necesiten. Gracias. Chao, hasta luego.